Vamos a iniciar la grabación. Compartimos pantalla. Toda la pantalla. Ahí estamos. Se está presentando la pantalla. Bueno, perdón si bostezo mucho en la clase. Bueno, vamos a comenzar primeramente con el sexto par, con la parte fácil de la clase, con el sexto par craneal. ¿Sí? Sexto par craneal o nervio abducens. ¿Sí? Sexto par craneal o nervio abducens. El sexto par craneal, o también conocido como nervio motor ocular externo, ¿sí? Es un nervio enteramente motor. ¿Sí? Es un nervio enteramente motor, que se encarga de inervar a qué músculo, ¿sabes? Del ojo y recto. ¿Pero qué músculo? Extremo, pero- ¿Qué el recto? recto extremo, ¿verdad? Sí, exactamente, el recto lateral. ¿Sí? Sí. El recto lateral, muy bien, porque todo el resto de los otros músculos ya estaban inervados todos por lo que son el 3 y el 4. ¿Sí? ¿Cuál es el origen real? Normalmente el origen real siempre lo nombramos nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el origen real se tiene que estudiar en una persona que, por así decirlo, siga viva, ¿sí? Para recibir los estímulos nerviosos. Pero el origen real es en el núcleo del abducens, ¿sí? El núcleo del abducens está justamente en lo que es el puente, ¿sí? Esta zona de acá es el puente. Ahora, el origen aparente es en el surco bulbopontino, ¿sí? Es en el surco bulbopontino, es decir, es el origen real en esta zona que estamos viendo acá. Te pregunto yo, ¿cómo se llamaba esto de acá arriba? La protuberancia. ¿Y esto de acá abajo? El bulbo. Muy bien, ¿sí? Entonces está en el surco bulbopontino. Específicamente está encima de esto. ¿Qué es esto? La oliva. La oliva. ¿Sí? Está por encima de la oliva. Este es el nacimiento aparente del sexto par craneal. ¿Sí? Este que estás viendo acá es el nacimiento aparente del sexto par craneal. ¿Sí? Entonces nos vamos a acá. Y nos vamos al Anatomy Learning. Sexto par craneal. El sexto par craneal entonces nace, ¿sí? En el surco bulbopontino. Tiene su origen aparente en el surco bulbopontino, ¿sí? En el surco bulbopontino, por encima de la oliva. Y también le vamos a dar una característica más. El sexto par craneal nace en el bulbo pontino, ¿sí? En el surco bulbopontino, por dentro del séptimo bis y del octavo, ¿sí? Nace por dentro del séptimo bis y del octavo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Estamos. repasamos. Ahí. El nervio abducens es un nervio enteramente motor, ¿sí? Entera y puramente motor. El origen real es en el núcleo del abducens, ¿sí? En el núcleo del abducens, en la protuberancia. Su origen aparente va a ser en el surco bulbopontino, ¿sí? El surco bulbopontino, bien por encima de la oliva, ¿sí? Bien por encima de la oliva. Por dentro, ¿sí? Por dentro, es decir, medialmente al nacimiento del séptimo bis y del octavo, ¿sí? Por dentro, es decir, medialmente al nacimiento del séptimo, del 7 bis y del octavo par craneal. Una vez que nace, ¿sí? Una vez que nace, nos posicionamos en este de acá abajo, ¿sí? Una vez que nace, el sexto par craneal se dirige anteriormente, ¿sí? Se dirige anteriormente y penetra el seno cavernoso. ¿Qué otros dos nervios penetraban al seno cavernoso? ¿Te acordás? ¿Qué otros dos nervios penetraban al seno cavernoso? ¿Te acordás? Por las dudas. El
tercero y el cuarto, creo. Muy bien, el tercero, el cuarto, y también para sumarle un poco de info, penetra también esto que estás viendo acá, ¿sí? Y que estás viendo acá en esta imagen, que es el Ajá. nervio oftálmico de el quinto par craneal, Ah, ese me faltaba. ¿sí? Y también va a penetrar lo que es la carótida interna, ¿sí? A modo Ok. de dato, ¿sí? Pero ¿qué tenés que saber vos de esto, ¿sí? Es importante que vos te ubiques en qué hojas de los senos están penetrando, ¿sí? Fíjate, esta es la hoja superficial de la pared lateral del seno cavernoso. Esta es la hoja profunda de la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? Y esta es la hoja medial del seno cavernoso. El tercer par, el cuarto par y el nervio oftálmico rama del trigémino penetran la hoja profunda de la pared lateral. ¿Sí? La hoja profunda de la pared lateral. Mientras que el sexto y la carótida interna están penetrando directamente a la hoja profunda. Están penetrando directamente a la pared medial, perdón. ¿Sí? Penetrando directamente a la pared medial. ¿Hasta ahí estamos? Sí, vi. Bueno. Una vez que este nervio sale, ¿sí? Sale del seno cavernoso, ¿te acordás que nosotros hablábamos acá de que el tercero se ponía inferiormente al cuarto y que el cuarto se ponía superiormente al tercero? Bueno, el nervio abducen, el sexto par, no se hace ningún tipo de problema, él pasa derechito, ¿sí? Pasa derechito. Vas a ver que tiene una relación acá con el nervio oftálmico, pero no, eso no se nombra, ¿sí? El Ruyer no da una descripción de eso, así que ni siquiera te preocupes, ¿sí? Pero el abducens agarra y pasa derechito, ¿sí? No tiene ningún inconveniente en agarrar y pasar derechito, ¿sí? Ahora que pasó derechito, ¿sí? Ahora que pasó derechito, ¿qué pasa? El sexto par, ¿sí? El sexto par va a penetrar el anillo tendinoso de Sim. Y yo te quiero preguntar. Yo voy a poner acá. Quiero el que es para pintar. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de las 4 opciones es el abducens? Yo te dije que era muy importante saberse el anillo tendinoso de Sim. Si no me equivoco, creo que el 4. Muy bien. El 4 es el nervio abducens. Ahora, ¿qué es el 1 y qué es el 2? El tercero. El tercero. ¿Qué es el 3? Quinto, creo. ¿Qué rama? Nasal. Naso. No me acuerdo. Nat. Ya rendiste. Es el nervio nasociliar, rama del oftálmico, rama del trigémino. Ah, ok. Ya rendiste, ya eliminaste para crear más Sí, almacenamiento, ¿cierto? sí. Hasta ahí llegó. Espero que no te hayas olvidado tanto del trigémino porque para el séptimo vamos a necesitar un poco de ese conocimiento. Bueno, ok. ¿Qué Ok. es esto? ¿El también quinto o no? No, ¿qué es esto? Este es el, Em, Cuarto. el Bueno, profe. este, Ya, estoy con queso en la cabeza. este es el cuarto, ¿sí? Este es el patético Sí, otroclear. ¿Qué es esto? sí. Ese sí, son ramas del quinto. Sí, este es el frontal y este es el Y el lagrimal. otro lagrimal. Eso me acuerdo. Bueno, muy bien, ¿sí? Es importante que te sepas esto. Esto es la arteria oftálmica y esto es el Sí, nervio óptico segundo par craneal, sí, ¿sí? sí. Bueno, penetra entonces el anillo tendinoso de Sim, ¿sí? Junto con las ramas superior e inferior del tercer par y junto con el nervio nasociliar rama del oftálmico, ¿sí? Penetra el anillo tendinoso de Sim y acá este nervio es sumamente fácil, ¿sí? Sumamente fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Y ahí vamos a nervio abducens, ¿sí? Fíjate cómo acá esto, ¿sí? Esto y esto son las ramas, o sea, es el recto lateral cortado, ¿sí? Es el recto lateral cortado. ¿Qué hace el sexto par craneal? Literalmente, ¿sí? Literalmente se posa por encima del recto lateral del ojo y lo inerva,
se posa por el recto lateral del ojo y lo inerva. Vamos al Anatomy Learning y mira, vamos a sacar el ojo porque la verdad que me parece horrible el ojo. Tipo, me da miedo. Ahí estamos. Fíjate cómo el recto lateral ingresa por el anillo tendinoso de Zinc, ¿sí? Y le da inervación al recto lateral del ojo. El único músculo que nos había quedado sin inervación en el parcial pasado. ¿Estamos? Estamos. ¿Eso es todo? Tipo, literalmente. Literalmente eso es todo. Entonces, Repetimos. nace desde el surco vulvopontiño. Bien, pero para. ¿Eso es el origen real o es el origen aparente? Sí. Eso siempre aclaralo, ¿sí? El aparente. Muy bien, el aparente. Bueno, encima del oliva, dentro del séptimo bis, octavo. Muy bien. Se dirige anterior, penetra el seno cavernoso en la pared medial. Sí. Sale el nervio de forma derecha, el único derechito. Penetra el anillo tendinoso de Zinc y de ahí se pone encima del recto lateral del ojo y lo inerva. Punto final. Bien, inervación motora, ¿sí? ¿Y de dónde es su origen real? En la parte baja del puente, en el núcleo del mismo nombre. No me acuerdo cuál era el núcleo. ¿Cuál es el otro nombre del sexto par? ¿Abducens? El abducens, ¿sí? Nace del núcleo abducens, por eso es el otro nombre. Bueno, la pongo ahí. Sí. Muy bien. Eso es todo lo que vamos a ver de sexto par craneal, porque literalmente eso es todo el sexto par craneal. Bueno, ahora respira profundo, ¿sí? Respira profundo. Ay, no me asustes así, profe. Y mentalizate, ¿sí? No me asustes así. Te juro que no es difícil, pero es más largo que Esperanza de Pobre, ¿sí? No es difícil y una vez que lo entiendas es muy fácil, ¿sí? Yo voy a hacer todo lo posible para que sea fácil de entender, ¿sí? Vamos a cerrar este power. Vamos a cerrar ese power. Abrimos este, ¿sí? No te quiero asustar. El séptimo par es fácil, ¿sí? Es fácil. Tiene nomás ahí una cosa que es larga, ¿sí? Que es larga y por ahí capaz es medio complicado. Pero yo te juro que te lo voy a hacer fácil. Y ¿sabes qué? Para que no te bajones, digamos. En la parte larga que yo te estoy diciendo del sexto par, que es esto, ¿sí? Que yo hice un dibujito, ¿sí? Esto es la parte larga del sexto par craneal, ¿sí? Cuando vos entiendas esto, ¿sabes qué? También ya entendiste el noveno par craneal, ¿sí? Por eso es que yo te dije que vamos a hacer un 3x2 acá. ¿Estamos? Para que no te me desmotives. Dale, profe. Confío en vos. Bueno, vamos a comenzar con el nervio facial o séptimo par craneal. Nervio facial o séptimo par craneal. Es un nervio mixto, ¿sí? Es un nervio mixto. Es un nervio que tiene información. ¿Qué información tiene si es mixto? Motora y sensitiva. Muy bien, tiene información motora, sensitiva y al igual que otro par craneal, que me vas a decir vos cuál era, tiene información vegetativa. ¿Qué otro par craneal tenía información vegetativa? El tercero, creo. Muy no me acuerdo. bien, el tercero, ¿sí? Perfecto. Te había explicado yo un poquito con el tercero qué era la información vegetativa, ¿sí? Pero te lo vuelvo a repetir por las dudas. La información vegetativa que llevan ciertos pares craneales, ¿sí? Es porque están en relación con ciertas partes del cuerpo que tienen una regulación propia, ¿sí? Es decir, que vos no le decís qué hacer, ¿sí? Que simplemente son regulados por el organismo, ¿sí? Te pongo un ejemplo fácil para entender esta información vegetativa, ¿sí?
Las glándulas salivales, tanto la glándula sublingual, la glándula submandibular y la glándula parótida, ¿sí? Son glándulas que secretan, ¿sí? Que secretan solos, es decir, vos no activás una señal para secretar saliva. Vos empezás a salivar nomás, ¿sí? Bueno, esta información es enviada justamente por esta información vegetativa del séptimo par craneal. O por ejemplo, la parte vegetativa del tercer par craneal estaba en relación con lo que era el ganglio ciliar, ¿sí? ¿Qué hacía el ganglio ciliar? La iridoconstricción, es decir, que se te achique la pupila, ¿sí? Eso vos no lo controlás. Vos no decís, ahora quiero que se me achique la pupila o ahora quiero que se me agrande la pupila. No, ¿sí? Vos no haces eso. Se hace solo. Entonces, la información vegetativa que llevan los pares craneales es porque llevan una función autónoma del organismo, ¿sí? Autónoma del organismo. Y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo es el que se divide en los famosos sistemas nerviosos parasimpático y el famoso sistema nervioso simpático. Que estaba viendo el cronograma, esto vamos a tener que estudiar, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Estamos. Genial. El séptimo par craneal, y viste que son dos partes, viste que tenés el séptimo y el 7 bis. Este es el 7 y este es el Sí. 7 bis. Bueno, Supuestamente lo que me explicaron que el 7 bis es la raíz sensitiva. muy bien, me ahorraron trabajo. ¿Sí? Esto es la raíz sensitiva y esto es la raíz motora. ¿Sí? Acá tenés al sexto par que lo acabamos de ver. ¿Y qué es esto entonces? ¿El octavo? Muy bien, es el octavo par craneal, ¿sí? Entonces, ahora, el séptimo par, ¿sí? El séptimo par, vamos a hacer así, el séptimo par va a tener una porción motora, ¿sí? Va a tener una porción motora, va a tener una porción sensitiva, ¿sí? Una porción sensitiva. Ahora. La porción motora, ¿sí? Tiene su origen real. La porción motora tiene su origen real en lo que es el núcleo facial, ¿sí? En lo que es el núcleo facial. Mientras que la porción sensitiva tiene su origen real en el famoso ganglio geniculado, que te acordás que yo te decía que no me acordaba bien qué era, pero que estaba seguro que esa era la opción correcta cuando estábamos viendo tu preguntero. Bueno, ahí apareció el ganglio. Sí, no, me acuerdo. Ahí apareció el ganglio geniculado, ¿sí? Entonces, la porción motora tiene un origen real, ¿sí? Origen real, origen real, en el núcleo facial, ¿sí? Del nombre del séptimo par, ¿sí? Y la porción sensitiva tiene un origen real en el ganglio geniculado. Y te voy haciendo un spoiler, digamos. El ganglio geniculado está dentro del peñasco. ¿Qué era el peñasco? Perdón, estoy escribiendo tipo apunte. Sí, no te preocupes. Parte del temporal. Muy bien. Es una parte del temporal. Es peñasco o porción petrotimpánica, ¿sí? Pero ahora, yo te dije que el séptimo par también tiene una porción vegetativa, ¿sí? Las porciones vegetativas, ¿sí? Nacen o tienen su origen real, ¿sí? La porción vegetativa nacen o tienen su origen real en dos núcleos, Tienen un núcleo que es el núcleo salival superior y otro es el núcleo lagrimal. Y estos núcleos ya te están diciendo con quién se va a relacionar el séptimo par craneal. Con, obviamente, las glándulas salivales y con la glándula lagrimal. ¿Estamos hasta acá? Estamos. ¿Qué? Otra cosa que me habían explicado es que la porción motora tiene las fibras vegetativas de la secreción lagrimal y la sensitiva, que sería el bis, tienen las de las glándulas salivales mayores. Sí. Eso es lo que tipo me explicaron. Hasta ahí.
Te Voy. iba, te iba a hacer una preguntita. Y la preguntita es: Sí. ¿qué par craneal se relaciona también con la glándula lagrimal? ¿Al quinto? ¿En qué rama del quinto? Uy, maxilar o facial, no me acuerdo bien cuál. Decí una, estás rindiendo y tenés que decir una. Maxilar. Muy bien, maxilar. ¿Qué rama colateral? ¿Lagrimal? No, No me acuerdo. Mucho, profe. casi. Es la rama cigomática, ¿sí? Que da Uy, una bueno, ok. temporocigomática y una temporofacial. Pero bien, bien, bien. Me llegaste a decir hasta maxilar, así que yo estoy feliz, ¿sí? Ok, El maxilar da una ramita colateral que es justamente la ramita cigomática, ¿sí? Que la ok. ramita cigomática del temporal, del maxilar, se movía por acá más o menos, ¿sí? Sí, O sea, mira, es así. Viene el maxilar, así, viene. ¿Te acuerdas que el maxilar pasaba por el canal infraorbitario, conducto infraorbitario y llegaba al agujero infraorbitario en la cara anterior? Bueno, en su trayecto da una ramita colateral que es el nervio cigomático, ¿sí? El nervio cigomático. Que el nervio cigomático da una rama superior que es la temporocigomática y da una rama inferior que es la cigomático facial, ¿sí? Y también de una ramita, ¿sí? Esta, te dejo esta como la temporocigomática, esta es la temporofacial, ¿sí? Y también de una ramita, que esta ramita se anastomosa, ¿sí? Esta ramita se anastomosa con la rama lagrimal del naso ciliar, ¿sí? ¿Te acuerdas que el naso ciliar entraba y antes de penetrar por el anillo tendinoso sin daba sus ramas? Da la nasociliar, da la temporal, da la frontal y da la lagrimal. La lagrimal llega hasta la glándula lagrimal y se anastomosa con lo que es el asa lagrimal, ¿sí? Esto que se acaba de formar acá es el asa lagrimal, ¿sí? Es el asa lagrimal. Y si yo te dibujo acá la glándula lagrimal, ahí a grandes rasgos esto es la glándula lagrimal, ¿sí? Es esta asa lagrimal la que le da la inervación a la glándula lagrimal, ¿sí? ¿Te perdí o entendiste? creo que entendí. Ah, Bueno, ¿te animás a explicarme esto que te acabo de decir acá? uy, profe. Despacito. Tipo, ¿Sabes una qué? cosa que entienda de tus palabras es que no me voy a. No te puedo explicar, sorry. Bueno, repito Tipo, yo de mucha nuevo. info. Sí, pero Dale, ¿sabes sí. qué pasa? Yo quiero que vos repitas. Ok, O sea, a mí me gusta mucho que participen en las clases. En articulación hago lo mismo cuando estoy enseñando nato, porque normalmente miran la clase, miran y por ahí pierden la mirada y no están prestando atención. Que es algo que sinceramente con vos no me pasa. No sé cómo haces para estar atenta a toda la clase. Pero te hago repetir porque encima también es la forma en la cual memorizás vos. O sea, para que ya ok, salgas estudiada de sí. la clase. Sí, sí. Repetimos, ¿sí? ¿Qué te estaba diciendo acá? Sinceramente me olvidé. ¿Viste? Eh, sí, ya Y vos sé. querés que repita. Ya sé que estaba diciendo acá. Te estaba explicando lo de la glándula lagrimal, ¿sí? Y ya vas a entender por qué te estoy rompiendo las bolas con esto, ¿sí? Te necesito hacer un repasito de esta parte de trigémino para que entiendas la inervación vegetativa del núcleo lagrimal del séptimo par, ¿sí? Así que te repito esta cosita de trigémino, ¿estamos? El trigémino tiene una de las ramas, ¿sí? Una de las ramas del trigémino es el maxilar, la rama maxilar, que recordemos se va por el canal infraorbitario, por el conducto infraorbitario, por el agujero infraorbitario y llegaba a la región anterior de la cara, ¿sí? Llegaba a la región anterior. Una de las ramitas colaterales del nervio maxilar es la rama cigomática. La rama cigomática da una ramita temporocigomática y una ramita temporofacial. Pero ¿qué es lo que me importa principalmente? Profe, Sí, perdón, se cortó en cuando dijiste las colaterales del maxilar. ok. Una de las colaterales del maxilar es la cigomática, la rama cigomática o nervio cigomático. El nervio cigomático tiene dos ramas terminales.
la temporozigomática, que se va hacia arriba, y la temporofacial, que se va hacia adelante y hacia abajo. Y una rama colateral del cigomático es el asa lagrimal. Pero ¿cómo se forma el asa lagrimal? El asa lagrimal se forma gracias a la anastomosis de dos nervios. Del nervio cigomático, rama del maxilar, y del nervio lagrimal, rama del oftálmico. Recordemos, ahora, el oftálmico, antes de penetrar por el agujero de Zinc, da el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. El nervio lagrimal se iba por toda la parte superior de la cavidad orbitaria hasta que llegaba a la glándula lagrimal, donde se anastomosaba con esta asa lagrimal, rama del cigomático, ¿sí? Y ahí daban la inervación a la glándula lagrimal. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Vamos. Ahora sí te puedo repetir. Decime. Sería de la rama del maxilar salen dos. Una es la cigomática. De la cigomática se divide en, digamos, tres, pero dos. La temporozigomática, la temporofacial y después está el asa lagrimal, el cual se forma de la anastomosis del nervio cigomático, que es el maxilar, y nervio lagrimal del oftálmico, y que esta asa lagrimal es la que inerva la glándula lagrimal. Muy bien, muy bien. Y vos estarás diciendo, profe, ¿por qué rompes la bola con esto? ¿Sí? Y es básicamente, y a grandes rasgos te digo esto, sí, porque ya vamos a ver eso. A grandes rasgos te digo esto. El séptimo par, ¿sí? El séptimo par se va a relacionar con el nervio maxilar, ¿sí? Y le va a dar unas ramitas al nervio maxilar. Y esas ramitas que le da al nervio maxilar se relacionan con el nervio cigomático después. Y llegan mediante el asa lagrimal del nervio cigomático a la glándula lagrimal. Y te estarás imaginando en este momento que esto de lo cual yo te estoy hablando es justamente la información vegetativa que viene del núcleo lagrimal. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me repetís eso, por favor? Sí. ¿Qué? Igual te lo voy a explicar bien ahora en esta partecita, pero ¿qué quiero que entiendas básicamente? El séptimo par se relaciona con el nervio maxilar y le da unas ramitas, y esas ramitas se van con el asa lagrimal, ¿sí? Y llevan la información vegetativa del núcleo lagrimal del nervio facial. Ok. ¿Sí? Pero ya vamos a ver bien eso. Bueno, comenzamos. Mira, ¿dónde nace el séptimo par? Quiero que me repitas eso, por favor. Quiero que me repitas un poco del séptimo par. ¿Te acordás? ¿Dónde nace? No me acuerdo. Tipo, la porción motora del núcleo facial y la sensitiva del ganglio geniculado. Nacía al lado o por fuera del sexto y dentro del octavo. ¿Cómo se llamaba el surco? El surco. ¿El bulbo pontino? Muy bien. Nace en el surco bulbopontino por fuera del sexto y por dentro del octavo. ¿Estamos? Ahora, te agrego un poquitito de huesos acá para que te ubiques un poco mejor con esto. No, el occipital lo necesito para que te ubiques bien. Mira, ¿qué pasa? Una vez que el séptimo par nace del surco bulbopontino, que es eso que estamos viendo ahí, nace del surco bulbopontino, se dirige hacia la cara posterior superior del peñasco. Se dirige
hacia la cara superior del peñasco. Si nosotros recordamos un poco de peñasco, ¿sí? Un poco de temporal, uno de los huesos más feos que existe, por lo menos para mí, ¿sí? Vamos a encontrar un agujero que se llama conducto auditivo interno, ¿sí? Conducto auditivo interno. A modo de repasito, por el conducto auditivo interno, ¿sí? Van a pasar el 7 bis, el 8 y la arteria laberíntica. La arteria laberíntica es rama de las arterias vertebrales. Perdón, de la arteria basilar. ¿Sí? Bueno, ingresa por el agujero o conducto auditivo interno. ¿Sí? Ingresa por el conducto auditivo interno. Y ahora nos vamos a esta imagen. ¿Hasta ahí estamos? Nace del surco bulbopontino, se dirige anteriormente. Esta es una vista anterior, ¿sí? Sé que el dibujo por ahí no tiene mucho sentido, pero esto es una vista anterior, ¿sí? Y ingresa, acuérdate que siempre que veas líneas de punto significa que está por detrás, ¿sí? Ingresa al conducto auditivo interno. Acá tenés las dos ramas, tenés la rama en celeste tenés la rama motora y en amarillo tenés la rama sensitiva. Mira, este trayecto que vos ves acá es la porción interna, ¿sí? Del peñasco. Esto que vos ves acá a modo de conducto se llama acueducto del facial, ¿sí? Se llama acueducto del facial. Esto que vos ves acá es el acueducto del facial. Acueducto del facial. Ahí estamos. Se llama acueducto del facial. El acueducto del facial, el acueducto del facial tiene dos porciones. Tiene una porción descendente, ¿sí? Tiene una porción descendente, tienen tres porciones, ¿sí? Tiene una porción hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo y hacia adelante. Tiene una porción. Profe, perdón, una consulta. Sí. Porque nosotros en el teórico de hoy nos hablaron de un conducto de Falopio. ¿Es lo mismo? ¿Sabes que no tengo ni idea? Vamos a ver por ahí. Porque seguro que te leo todo porque es tipo una diapo. Dice, desde el origen aparente se dirige hacia afuera, sí, adelante y arriba para introducirse en el conducto auditivo interno. Hasta ahí vamos. Del cual ambas raíces penetran en la fosita anterosuperior que corresponde al origen del conducto de Falopio. Lo recorre en sus tres porciones. Sí, es lo mismo. Es nomenclatura vieja, conducto de Falopio. Ok. Sí, es nomenclatura vieja. ¿Qué estaba por hacer? Ah, sí, ya me acuerdo que estaba por hacer. Bueno, momento de buscar un power un ratito. Necesito el power de temporal. Este power. Mira. Nos vamos a ubicar. Vamos a usar esta imagen. Vamos a borrar un poquitito esto. ¿Sí? Mira. Las tres porciones son esquemáticamente así. Este es el conducto auditivo interno, ¿sí? Yo te voy a hacer con línea de puntos, eso significa que está dentro, ¿sí? La primera porción del conducto auditivo interno es hacia abajo, ¿sí? Imagínate que está yendo hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Hacia abajo y hacia adelante. Es decir, describe este trayecto, ¿sí? Hacia abajo y hacia adelante. Después tiene una segunda porción que es directamente hacia afuera, ¿sí? Es decir, describe una porción así, ¿sí? Totalmente horizontal. Y la última porción, ¿sí? Y la última porción es hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? Describe este trayecto. Estamos, el acueducto
de Silvio, perdón, el acueducto del facial, o de Falopio, como le quieras decir, tiene un trayecto que es hacia adelante y hacia arriba, una porción totalmente horizontal y una porción hacia atrás y inferior. E inferior. Una porción hacia atrás e inferior. ¿Estamos? Entonces quedaríamos que se, se dirige a la cara posterior superior del peñasco, ingresa al conducto auditivo interno y recorre el acueducto del facial por sus tres partes. Claro, sí, así, fácil, ¿sí? Capaz ni tenía sentido que te explique eso, pero bueno, no importa, ya te expliqué. ¿Sí? Ok, No importa, sirve, ya te sirve. expliqué. Es porque a mí me gusta Nati y por ahí me paso, digamos. Pero siempre está bueno saber. Ahora, donde se une la segunda porción con la tercera porción, donde se une la segunda porción con la tercera porción, que en este dibujo está representado en esta zona, es donde vamos a encontrar al ganglio geniculado. ¿Qué era el ganglio geniculado? El ganglio geniculado es el origen real de la porción sensitiva del séptimo par. ¿Sí? ¿Dónde era el origen real de la porción sensitiva del sexto par? Del quinto par. No me acuerdo. Si te soy sincera, ¿para qué mentirte? El ganglio, Origen real, el ganglio trigémino, ¿no? exactamente el ganglio trigeminal. Fíjate cómo los orígenes reales de las porciones sensitivas están afuera del encéfalo, siempre. ¿Sí? Simplemente para que te des cuenta de eso. ¿No? Bueno, ahora es cuando empezamos a describir todo el séptimo par junto. ¿Sí? Ahora lo empezamos a describir a todo el séptimo par junto. ¿Sí? Ya está, se terminaron las diferencias entre la porción sensitiva y que la porción motor y que este y que el otro. ¿Sí? Ahora lo empezamos a describir a los dos juntitos. No me gusta. ¿Me repetís la última parte de donde se juntan las dos raíces? Las dos raíces siempre están juntas. Ah, ok. Siempre, siempre, siempre. Nada menos que una raíz tiene un origen real distinto. ¿Sí? Ok. Se dice que son dos porciones. No sé qué hijo de puta o qué se habrá fumado para decir que son dos porciones. Pero son el mismo nervio, ¿sí? Son el mismo nervio yendo así. Uno extremadamente al lado del otro. ¿Sí? Nada menos que acá está el ganglio geniculado que le da el origen real a lo que es la porción sensitiva. ¿Sí? ¿Estamos? Son un solo nervio. Estamos. Bueno, mira. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale el séptimo par craneal? ¿Por dónde sale el séptimo par craneal? Sale por este agujerito que estás viendo ahí. Sale por ese agujerito que estás viendo ahí. Que ese agujerito que estás viendo ahí se llama agujero estilomastoideo. Se llama agujero estilomastoideo. Y el agujero estilomastoideo está en la cara posterior inferior del peñasco. Se llama agujero estilomastoideo y está en la cara posterior inferior del peñasco. Entonces, el séptimo par craneal ingresa por la cara postero superior del peñasco y sale por la cara posterior inferior del peñasco. Todo en posterior en relación al peñasco. Y este agujero, ¿por qué se llama estilomastoideo? Porque está por detrás de la apófisis estiloides y por dentro de la apófisis mastoides del temporal. Esta es la apófisis estiloides, perdón. Por dentro de la apófisis, por fuera de la apófisis estiloides y por dentro de la apófisis mastoides del temporal. ¿Estamos? Sí, no, capaz. Estamos. Bien. Volvemos al power. Mira, esta es la apófisis estiloides. ¿Sí? Esta es la apófisis estiloides. Y esta es la apófisis mastoides. ¿Sí? Esto, acá estaría siendo representado el agujero estilomastoideo. ¿Sí? Esto que ves acá con línea de puntos, por si te causa curiosidad saber qué es, esto es el conducto auditivo externo. ¿Sí? Este es el conducto auditivo interno y este es el conducto auditivo externo. ¿Estamos hasta acá?
Estamos. El séptimo par sale del agujero estilomastoideo y se pone en el medio de el músculo estiloioideo y del músculo vientre posterior del digástrico. Se pone en el medio del vientre posterior del digástrico y del músculo estiloioideo. No te voy a preguntar porque no te voy a matar, ¿sí? Pero en la apófisis estiloide se inserta algo que se llama ramillete de Riolano, que está formado por 3 músculos: estiloideo, estiloglosio y estilofaringio, ¿sí? Y también por 2 ligamentos, que son el ligamento esfenomandibular y el ligamento estiloioideo. Es muy importante que sepas que el ramillete de Riolano es de fuera hacia adentro, es decir, desde lateral hacia medial, estiloioideo, estilogloso y estilofaringio. ¿Por qué? Porque es de esta forma como se inerva, ¿sí? El estiloioideo está inervado por el séptimo par craneal, porque fíjate cómo están uno cerquita del otro. Mientras que el estilogloso y el estilofaringio están inervados por el noveno par craneal. ¿Estamos? ¿O hablé muy rápido? Estamos. Bueno. Ahora vamos a ver acá ramas terminales. Ahora, ¿cuándo el músculo estiloioideo sale del agujero, cuando el nervio facial sale del agujero estilomastoideo y se pone por dentro del vientre posterior del digástrico y por fuera del estiloioideo, se pone en una zona que se llama región parotidia. Se pone en una zona que se llama región parotidia, que yo te la nombré y te la nombré hasta el cansancio, la región parotidia, ¿sí? Que la región parotidia, si yo agrego acá, agregamos así, esta es la glándula parótida, ¿sí? La glándula parótida. Fíjate cómo lo que está por detrás de la glándula parótida se llama región parotidia. Se llama región parotidia. Sacamos un poquito, ¿sí? Entonces, en la región parotidia, el séptimo par craneal da sus ramas terminales. El séptimo par craneal da sus ramas terminales. Da la rama temporofacial, ¿sí? Da la rama temporofacial y la rama cervicofacial, ¿sí? Da la rama temporofacial, esta de arriba, y da la rama cervicofacial, ¿sí? ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? ¿Segura? Sí. A ver, te repito todo. Decime. A ver si quedó. Vamos a hacer como en el sexto. Nace fuera del sexto y dentro del octavo, en el surco vulvopontino. Se dirige a la cara posterior-superior del peñasco, donde ingresa por el conducto auditivo interno y recorre sus 3 partes. Sale por el agujero estilomastoideo en la cara posterior del peñasco de nuevo y se pone en el medio del músculo estiloioideo y vientre posterior del digástrico. De allí se ubica en la región parotidia, donde da sus ramas terminales, la que es la temporofacial y cervicofacial. Muy bien. Simplemente quiero que agregues que por la cara posterior-superior del peñasco ingresa por el conducto auditivo interno y que por la cara posterior-inferior del peñasco sale por el agujero estilomastoideo. Eso quiero que agregues. De nuevo, a ver. Y pero para una cosita más también quiero que agregues. Quiero que agregues que esas porciones que pasa se llama acueducto del facial, y es en el acueducto del facial donde vamos a encontrar el origen real de la porción sensitiva, que es el ganglio geniculado. Ahora sí, decime. Espera que escriba. ¿Dónde estás? Me dijiste antes que cambie algo de cuando ingresa, no me acuerdo qué cosa, y cuando sale de no me acuerdo qué más. Cuando ingresa por la cara posterior superior del peñasco, lo hace por el
conducto auditivo interno. Y cuando sale del peñasco, lo hace por el agujero estilomastoideo. ¿Y eso te dije, profe? Ah, bueno, perdón, no escuché. Literal, se dirige a la cara posterior del superior, a la cara posterior superior del peñasco, ingresa por el conducto auditivo interno y después el séptimo sale por el agujero estilomastoideo en la cara posterior superior del peñasco. Bien. Ahí está. Muy bien. Ahí da sus ramas terminales, que son la temporofacial, ¿sí? Temporofacial. ¿Y cuál otra es su rama terminal? Cervicofacial. Cervicofacial. Muy, muy bien. Estas ramas terminales se encargan de dar inervación. Y acá es donde proyectamos un poquito de nuevo. Esta filmina sumamente importante, ¿sí? Inerva motoramente a todos los músculos de la cara. A todos los músculos de la cara. También inerva mediante otras ramitas al vientre posterior del digástrico y el estiloioideo, que ya te voy a decir cuáles son esas ramitas, ¿sí? Yo te lo anticipé nomás, pero ya te digo cuáles son esas ramitas, ¿sí? Inerva motoramente a todos los músculos de la cara, al vientre posterior del digástrico y al estiloioideo, al músculo estapedio, ¿sí? O músculo del estribo, que son músculos que están dentro del peñasco, ¿sí? Inerva vegetativamente a la glándula lagrimal y también inerva vegetativamente a la glándula sublingual y submandibular. Eso es lo que nos queda ver, ¿sí? Lo que ya vimos hasta ahora es esto, la inervación motora. ¿Estamos con esto? Estamos. Te quiero hacer unas preguntas para ver si me estás entendiendo y no te estás confundiendo. ¿El músculo macetero está inervado por el séptimo par o por el quinto par? ¿Por el séptimo? Sí, son todos los músculos de la cara. Ahí está. Absolutamente todo el mundo se confunde con eso. ¿Dentro de qué clasificación de músculos está el macetero? Ay, profe, qué fea pregunta, ¿eh? Por eso te la hice. No, entonces no está con el quinto nomás, porque es masticado. ¿Sí? Porque Qué fea pregunta, siempre sinceramente. que un nervio inerve a un músculo, lo hace motoramente. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y hay muy pocos músculos con doble inervación. ¿Sí? Hay muy pocos músculos con doble inervación. Entonces, inerva a todos los músculos de la cara. Yo sé que el macetero está en la cara. Yo sé que el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral están en la cara. Pero son músculos que están dentro de la clasificación de músculos masticadores. Voy a aclarar eso en mi apunte porque sé que me voy a olvidar. ¿Sí? Están dentro de la clasificación de músculos masticadores. Entonces, el músculo temporal, pterigoideo lateral, pterigoideo medial y macetero están inervados por el nervio mandibular, rama del trigémino. Todo el resto de los músculos de la cara, están inervados por el séptimo par craneal. Todos, toditos. Y ahora, el nervio temporofacial, a ver, no había una imagen acá. El nervio temporofacial, ¿sí? Mira, el nervio temporofacial inerva a todos los músculos de la cara que están por encima de la comisura de los labios. ¿Sí? El nervio temporofacial inerva a todos los músculos que están por encima de la comisura de los labios. Esto es la comisura de los labios, ¿sí? Donde se unen los orbicular superior y orbicular inferior de los labios, ¿sí? Y el nervio cervicofacial inerva a todos los músculos de la cara que estén por debajo de la comisura de los labios. ¿Sí? ¿Estamos?
El cérvico facial, músculos que están Por encima de la comisura de los labios. Ah, ok. Y el nervio, perdón, cérvico facial por debajo de la comisura de los labios. Témporo facial por encima de la comisura de los labios. ¿Estamos? Ok, ok. ¿Sería que el que más cubre superficie es el témporo facial? Sí, sí. Digamos que Digamos, sí. porque... Sí, digamos que sí. Ahora, ¿por qué se llama cérvico facial? ¿Sí? Porque hay un músculo de la cara que lo hablábamos en un plano superior y también lo hablábamos en músculos del cuello. ¿Te acordás por la duda de qué músculo estoy hablando? Y te digo que se inserta encima de los músculos del hombro y debe insertarse hasta la mejilla y la mandíbula. Es un músculo extremadamente superficial que era penetrado inclusive por la yugular interna. No, no me acuerdo, profe. El platisma. Ah, iba a decir eso encima. ¿Sí? Porque es el más superficial. Exactamente, es el más superficial. Es cérvico facial, ¿por qué? Porque también da inervación sensitiva, motora al platisma. ¿Sí? Y el platisma, fíjate que este que está acá atrás de todo el quilombo que te dice acá, Ajá. este que está acá atrás es Sí. el platisma. ¿Sí? Me Todo hiciste esto. dudar porque lo de penetrar por la cosa. Pero sí, Estamos hasta acá. estamos. Muy bien. Todo lo que yo te conté hasta ahora es el trayecto y la inervación de las ramas terminales del séptimo par. Ok. ¿Qué falta ahora? Las ramas colaterales. Ok. ¿Qué falta ahora? Las ramas colaterales. Y mira, yo te voy a explicar en esta clase simplemente las ramas intrapetrosas. Las ramas... te digo eso primero. Las ramas colaterales del séptimo par craneal se clasifican en extrapetrosas, es decir, aquellas ramas colaterales que las da fuera del peñasco, y en ramas intrapetrosas, es decir, aquellas que las da dentro del peñasco. ¿Estamos? Por las dudas, si no estás relacionando el tema de petroso, al peñasco se le suele llamar peñasco, porción petrotimpánica o porción petrosa. ¿Sí? Así que vos elegís ahí cómo. Sí, sí, estamos. ¿Estamos hasta acá? Yo te voy a hablar en esta clase simplemente de las intrapetrosas. ¿Sí? Ok. Las extrapetrosas las dejamos para la clase siguiente. ¿Por qué? Porque las intrapetrosas te van a cansar mentalmente. Y después va a ser al pedo que yo siga hablando. ¿Sí? Sí, acá ya la estoy viendo y son una banda. Yo te voy a cansar mentalmente con eso. Mira, la memotecnia para las intrapetrosas es, acá está mal escrito, ¿sí? Pero es Pepe está en la cuerda del tímpano que lo conduce al vago, ¿sí? Pepe está en la cuerda del tímpano que lo conduce al vago. O inclusive en el apunte en realidad dice otra memotecnia que es Pepe estriba a la cuerda del tímpano que nos conduce a la fosa yugular, ¿sí? Las dos memotecnias están bien, las dos están bien, ¿sí? Nada menos que están expresadas de una forma distinta. Vos fíjate cuál es la que más te gusta, ¿sí? Yo te voy a explicar con las dos, porque esta es la que está en el Power y en el apunte está otra. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Bueno, mira, no te asustes igual. Pepe, literalmente esta parte de la memotecnia es la larga, ¿sí? Entonces, yo te voy a explicar primero el resto de la memotecnia y después vemos el inicio, ¿sí? ¿Qué pasa? Está, o en la otra memotecnia que sería estriba, ¿sí? Está o estriba en cualquiera de las memotecnias, son justamente el músculo estribo o músculo estapedio, que era este que hablábamos acá, ¿sí? Músculo estribo o músculo estapedio. No te muestro ninguna imagen porque es un músculo que está dentro de lo que es el peñasco, ¿sí? Dentro de lo que es el oído interno se llama, ¿sí?
y es un músculo extremadamente chiquito que está dentro del oído interno y no hay imágenes de eso, ¿sí? Pero tenéis que saber que el séptimo par craneal inerva al músculo estapedio, ¿sí? Al músculo estapedio. Conduce al vago, ¿sí? Perdón, conduce, es un ramito sensitivo que se da en el pabellón de la oreja, ¿sí? Es un ramito sensitivo que va a dar inervación sensitiva al conducto auditivo externo, y a la membrana del tímpano. Nuevamente no te estoy mostrando esas cosas porque no se ve, pero el conducto auditivo externo sí se ve. El conducto auditivo externo es sexto, o en una imagen es sexto, ¿sí? Esto. Eso es el conducto auditivo externo. Entonces inerva sensitivamente el ramo sensitivo para el pabellón de la oreja, inerva sensitivamente a la membrana del tímpano y al conducto auditivo externo. Después, al vago, es un ramito anastomótico con el nervio vago o décimo par craneal, ¿sí? Que eso lo vamos a ver bien con el décimo par. ¿Estamos? Repito. Las ramas intrapetrosas, ya vamos a ver estas dos. Esta es para el músculo estapedio, ¿sí? Conduce es un nervio que se da en el conducto o pabellón auricular, ¿sí? Por eso conduce, que justamente da inervación a la membrana del tímpano y a lo que es el conducto auditivo externo, y lo hace de manera sensitiva. Y al vago es una anastomosis que se da con el nervio vago, ¿sí? Al vago es una anastomosis que se da con el nervio vago. Ahora, cuerda del tímpano, ¿sí? Cuerda del tímpano. Te estoy explicando la memotecnia remezclada. Yo quiero saber si me estás entendiendo. Sí, creo que sí. Cuerda del tímpano. ¿Te acordás de la cuerda del tímpano? ¿Te acordás que vimos una pregunta de esto? No, Bueno, pero había una pregunta que te decía algo del trigémino era. No me acuerdo exactamente qué te decía del trigémino. ¿Sí? No me acuerdo específicamente qué te decía. Vamos con esta imagen, me gusta más. Si tuviera a mano las preguntas, leería, pero justo Era la no. primera pregunta encima, me acuerdo. La quiero buscar ahora para aclararte eso. Ya la busco yo. A ver si tengo. Esperamos un segundito. Anatomía acá. Primer parcial, segundo parcial. La rama cuerda del tímpano. ¿Con qué nervio del mandíbula? Del mandibular se anastomosa. Ahí está. Que era alveolar inferior, miloioideo y lingual. Bien. ¿Y con quién se anastomosaba? Se anastomosa con el lingual, ¿sí? Uh-huh. Bueno, mira. Te voy a mostrar a ese famoso nervio cuerda del tímpano. Acordate que cuerda del tímpano es un ramo intrapetroso, es decir, que se origina acá adentro. ¿Ves cómo acá adentro hay un agujero? ¿Ves cómo Sí. se nota que hay un agujero ahí? Bueno, ahí adentro se originan todos los ramos intrapetrosos, por eso intrapetrosos. El nervio cuerda del tímpano se origina dentro del peñasco, ¿sí? Y abandona el peñasco por esto que estás viendo acá, que se llama fisura petrotimpánica. Abandona el peñasco por esto que se llama fisura petrotimpánica, ¿sí? Fíjate como si yo agrego al nervio. Ahí estamos. Míralo. Cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano. Entonces, la rama colateral intrapetrosa que se llama cuerda del tímpano se origina dentro del peñasco y abandona el peñasco por la fisura petrotimpánica, ¿sí? Por la fisura petrotimpánica. Y ahora, y esperamos un ratito que acá te voy a mostrar algo. Petrotimpánica, vamos al quinto par, vamos al nervio mandibular, vamos acá. Mira. Vamos a buscar a ese nervio cuerda del tímpano. Te lo voy a pintar, ¿sí? Colorear. Vamos a hacerlo rojo, ¿sí? Y vamos a hacerlo rojo también a lo que nos importa ese nervio ahora.
Mira, la rama cuerda del tímpano del facial, la rama cuerda del tímpano del facial se anastomosa con el nervio lingual, rama del trigémino, ¿sí? El nervio lingual, rama del mandibular del trigémino, nace del tronco posterior. Eso es algo que el Anatomy Learning tiene un error acá, ¿sí? En realidad están haciendo de este de acá atrás, ¿sí? Pero eso no importa. Se anastomosa el nervio lingual. ¿Y qué hacía el nervio lingual? Por si no te acordás, ¿qué hacía el nervio lingual? El nervio lingual va, ¿sí? Y da inervación a la lengua, ¿sí? Da inervación. Perdón, profe, se recortó. Literalmente no escucho nada desde el nervio lingual. Ok. El nervio cuerda del tímpano, ¿sí? Se anastomosa al nervio lingual, ¿sí? Se anastomosa al nervio lingual. ¿Y qué hacía el nervio lingual? El nervio lingual se metía hacia la cavidad bucal y daba inervación a la lengua, ¿sí? Daba inervación a la lengua y a las glándulas submaxilar y sublingual. Daba inervación a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual, ¿sí? A la glándula submaxilar y a la glándula submandibular. ¿Está esto? Estamos. ¿Estamos? Bueno, te comento. ¿Te acordás de esto que hablábamos al principio de la clase? Vamos a ver en esta imagen. ¿Te acordás de esto que hablábamos al principio de la clase? Sí. Esto es el asa lagrimal. ¿Y te acordás que yo te comentaba lo de la información vegetativa? Sí. Bueno, ahora te voy a explicar esto, pero en relación a lo que es el núcleo salival superior, ¿sí? Y para eso voy a agarrar acá, voy a poner así y voy a proyectar. Mira, vos tenés al nervio mandibular, ¿sí? Tenés al nervio mandibular. El nervio mandibular, ¿sí? El nervio mandibular se relacionaba justamente con algo que era el ganglio óptico, ¿sí? Se relacionaba con algo que era el ganglio óptico. Se relacionaba con el ganglio óptico. El nervio mandibular le daba unas ramitas al ganglio óptico, ¿sí? Unas ramitas al ganglio óptico. Y del ganglio óptico, ¿sí? Del ganglio óptico, el nervio mandibular se dividía en un tronco anterior y en un tronco posterior. Del tronco posterior del nervio mandibular, del tronco posterior del nervio mandibular, nacía el nervio lingual. Nacía el nervio lingual. El nervio lingual llegaba hasta la lengua, daba inervación a la lengua, da inervación al velo del paladar, pero lo que a mí me importa en este momento, es que da inervación a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Da inervación a qué glándulas? Sublingual y submandibular. Igual acá te estoy hablando de trigémino, ¿eh? Ok. Ahora mira, esta cajita que yo te hago acá es el peñasco, ¿sí? Esta cajita que yo te hago acá es el peñasco. Y esta línea que te hago acá esquemáticamente es la fisura petrotimpánica, ¿ok? Esquemáticamente eso es la fisura petrotimpánica. Verde. Mira. La rama cuerda del tímpano del facial sale por la fisura petrotimpánica. ¿Sí? Y se incorpora al nervio lingual. ¿Sí? Y se incorpora al nervio lingual. Y va a hacer todo el trayecto junto con el nervio lingual. Y esta ramita, cuerda del tímpano, lleva información vegetativa. ¿Te acordás que el séptimo par, lleva información motora, sensitiva y vegetativa? Bueno. Se volvió a cortar. Lleva info vegetativa, pero ahí ya. Sí, ahí te dije nomás que el séptimo par lleva información vegetativa, motora
y sensitiva, ¿sí? Ok. Pero ahora nos estamos centrando en la información vegetativa. Es decir, mira, ¿cómo le llega la información vegetativa a las glándulas salivales que nos faltan? ¿Sí? Fíjate cómo le llega información vegetativa mediante la rama cuerda del tímpano que se anastomosa, ¿sí? Junto con el nervio lingual. Y así llegan a darle la información vegetativa a las glándulas sublingual y submandibular. Es decir, esto que yo te estoy explicando ahora, toda esta información vegetativa viene del núcleo salival superior. ¿Qué es esto? No, está en el otro power. ¿Qué es esto que yo te explicaba acá? Que tenía dos núcleos. Uno que es el núcleo salival superior y el otro que es el núcleo lagrimal. Es decir, este núcleo ya te lo expliqué. Este núcleo ya te lo expliqué. Me queda explicarte este núcleo. Me mareé. ¿Sí? Mira, vamos a hacer un repasito con esto que está acá, ¿sí? Ok, sí. Viste que la porción motora tiene un origen real que es en el núcleo Ajá. del facial, Sí. ¿sí? La porción motora, ¿a qué músculos da inervación? A los músculos de la cara, excepto masticadores, vientre del digástrico y estiloioides, estapedio o estribo. Esos son los músculos a los que le da inervación, Ajá. ¿sí? Le da inervación a todos los músculos de la cara, al vientre posterior del digástrico y al músculo estribo. Ok. A todos esos Sí. le da inervación, ¿sí? Sí. De este no hablamos, todavía no hablamos, ¿sí? Ujú. Pero, ¿te acordás que también tenía un núcleo vegetativo? ¿Sí? Sí. Que tenía el origen real a través de su núcleo salival superior y de su núcleo de su núcleo lagrimal. ¿Sí? El Sí. núcleo lagrimal te había hablado a grandes rasgos acá, ¿sí? Ya explico Ajá. bien esto. Pero el núcleo salival superior te lo acabo de explicar. ¿Y cómo te lo expliqué al núcleo salival superior? Te lo expliqué en esta imagen. ¿Por qué? Porque ¿quién lleva la información? ¿Qué nervio del séptimo par craneal lleva la información vegetativa del núcleo salival? ¿Cuál es? Es la rama cuerda del tímpano, que es una rama colateral intrapetrosa del séptimo par craneal. ¿Te ubicaste un poquito? Sí, más o menos. Creería. Ah, ¿Quién? sigo medio perdida, pero tipo, más Bueno, o menos vine. con esto te vas a ubicar. Pregunta, ¿qué nervio lleva la información vegetativa del núcleo salival superior? La respuesta es la rama cuerda del tímpano, que es una rama colateral intrapetrosa del séptimo par craneal. ¿Y cómo le hacía llegar esta información vegetativa? Esta rama colateral intrapetrosa, que se llama cuerda del tímpano, sale por la fisura petrotimpánica y se anastomosa con el nervio lingual. ¿Y quién es el nervio lingual? El nervio lingual es una rama colateral del tronco posterior del nervio mandibular, que es rama del trigémino. Estos dos juntitos, anastomosados, se van por la cavidad bucal, ¿sí? Y el nervio lingual le da inervación a las glándulas submaxilares, a la glándula sublingual y submandibular, la inervación a esas dos glándulas, y también inerva a la lengua y al velo del paladar. Mientras que la rama cuerda del tímpano, por más que lo acompaña, simplemente da información vegetativa a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. ¿Estamos? Estamos, creería. ¿Segura? Pero, sí, más o menos. No me pidas repetir, profe. Ah, No te lo voy a pedir, ¿sí? Ni Gracias. bien termine esta clase, yo ya te la subo a YouTube para que las veas la cantidad de veces que sea necesario, porque sé que está haciendo una clase extremadamente densa, ¿sí? No, es lo único que no entendí. Tipo, hasta ahora es lo único que se me mezcló en la cabeza la info y no entendí. Sí, claro. Lo demás voy entendiendo. Bueno, por eso es que yo Gracias a te voy a subir esta clase ni bien termine para que la veas cuantas veces necesites.
porque Ok, sé que es una clase medio que complicadita porque tenés que estar bastante ubicada con los nervios. ok. Bueno, ahí terminamos. Viste que yo hablaba una memotecnia, que la memotecnia era esta. Pepe está en la cuerda del tímpano que lo conduce al vago. Esta es la ramita que da inervación al músculo estapedio. Cuerda del tímpano es lo que te acabo de explicar. Conduce es una ramita intrapetrosa que inerva la membrana del tímpano y al conducto auditivo externo sensitivamente. Y al vago es un ramito anastomótico con el nervio vago, que lo vamos a ver cuando demos nervio vago. ¿Estamos? Estamos. ¿Entendiste esta parte de la memotecnia? Me quedé en la parte. Sí, cuerda del tímpano, conduce y al vago, sí, Y esta, creo. Esta no me acuerdo cuál era. la ramita que da inervación al músculo estapedio. Ah, sí, el estapedio, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿estamos hasta Me acá? había olvidado esa. ¿Estamos bien, bien? Estamos, profe. Bueno, te voy a dar hasta las y 40 un recreito, porque ahí vamos a ver esto que está acá. ¿Sí? Te doy un Bueno, recreito hasta las y 40. Anda, despejate, trae agua, toma agua, lo que vos necesites. ¿Sí? Y ahí vamos a ver esto que está acá, que parece complicado, pero te juro que no lo es. ok. ¿Sí? Y acá vamos a entender la inervación de la inervación vegetativa de justamente el núcleo lagrimal, porque del núcleo salival superior ya lo entendimos. ¿Sí? Bueno, Ok, tómate tu recreito. ok. Y 40 volvemos. Vamos a seguir con las ramas extrapetrosas. Pero te pregunto antes, en el descansito, que pudiste tranquilizar tu mente, ¿te quedó alguna duda de esta parte de las ramas intrapetrosas? No, profe. ¿No? Bueno, No, no. simplemente nos queda ver Pepe, ¿sí? Que lo vamos a ver el jueves, para que se entienda bien y de una. Vamos a ver las ramas extrapetrosas, que son muy cortitas, ¿sí? Que son muy cortitas. Las ramas extrapetrosas, ¿sí? Las ramas extrapetrosas son muy fáciles, ¿sí? Son muy fáciles. ¿Cuál es la primera rama extrapetrosa que vamos a ver nosotros? ¿Cuál es la primera rama extrapetrosa? La primera que vamos a ver es justamente la parte de la memotecnia, es Ana auxilia a Esteban Linares. ¿Sí? Ana va a ser un ramito anastomótico con el noveno par. Fíjate cómo el séptimo y el noveno son amigazos, ¿sí? Son extremadamente amigazos. ¿Sí? ¿Qué pasa? El noveno par, ¿sí? El noveno par, ya te lo voy diciendo, desciende por el cuello, ¿sí? Desciende por el cuello. Y el séptimo par craneal, si te acordás, descendía por la base de cráneo entre dos músculos. ¿Cuáles eran esos dos músculos? Perdón, profe, se recorta. No escuché casi nada. Bueno, repito, ¿sí? El noveno par craneal y el séptimo par craneal son muy buenos amigos. Tienen mucha anastomosis entre ellos. El noveno par desciende por el cuello, ¿sí? Quiero que sepas eso nomás. Y el séptimo par descendía entre dos músculos. ¿Cuáles son esos dos músculos? El Sí, estiloioides muy bien. y el digástrico, creo. Muy bien, vientre posterior del diástrico. ¿Sí? Muy bien. Desciende ahí. ¿Sí? Y cuando el séptimo par desciende, da sus ramitas colaterales extrapetrosas. ¿Sí? Da sus ramitas colaterales extrapetrosas. ¿Estamos? Se cortó. No, profe, tipo, no Vamos. escuché. Cuando el séptimo par craneal desciende, ¿sí? Entre estos dos músculos, da sus ramitas colaterales extrapetrosas. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Bueno, una de esas ramitas colaterales extrapetrosas es un ramito anastomótico
que se da con el noveno par. ¿Sí? Y este ramito anastomótico con el noveno par forma algo que se llama asa de Haller. Forma algo que se llama asa de Haller. Listo. Terminamos ese ramito anastomótico. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, el siguiente ramito, o sea, la siguiente parte de la memotecnia es auxilia. ¿Sí? Es auxilia. ¿Qué auxilia? Lo vemos acá. Se llama nervio auricular posterior. ¿Sí? Acordate que estos son ramos extrapetrosos. ¿Sí? Extrapetrosos, es decir, nacen fuera del peñasco. Por ende, no salen por ningún agujero ni nada, ¿sí? Sino que salen del nervio y se van hacia posterior. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este ramito se llama nervio auricular posterior. ¿Qué hace el nervio auricular posterior? Nace y se va hacia la región posterior. Y da inervación a las fibras posteriores del músculo occipito frontal. Que el músculo occipito frontal es este grandote. ¿Sí? Da inervación a las fibras posteriores, es decir, esto de acá, del músculo occipito frontal. ¿Estamos? Estamos. Esteban, la siguiente parte de la memotecnia. Esteban da inervación al estiloioideo y al vientre posterior del digástrico. Por eso Esteban, de estiloioideo. ¿Sí? ¿Estamos? Un ramito que da inervación al estiloioideo y al vientre posterior del digástrico. ¿Estamos? Estamos. Bueno. Cierro este power, ya no lo uso más. Vamos a usar este. Entonces, Ana, un ramito anastomótico con el noveno par. Auxilia es el nervio auricular posterior que da inervación a las fibras posteriores del músculo occipito frontal. Esteban son los ramitos que dan inervación al vientre posterior del digástrico y al músculo estiloioideo. Ahora, Linares, ¿sí? Con Linares pasa algo. El séptimo par cuando nace, ¿sí? Cuando nace, da sus ramas extrapetrosas. Linares es nervio lingual, ¿sí? Es el nervio lingual. Pero ¿qué pasa? Es inconstante y puede nacer de dos lugares, ¿sí? Puede nacer de dos lugares. Nace sí o sí, pero puede nacer de un lugar o puede nacer del otro lugar. ¿Y cuáles son esos lugares de donde puede nacer? Puede ser que el nervio lingual nazca directamente del séptimo par, o puede ser que el nervio lingual nazca del asa de Haller. ¿Sí? Nazca del asa de Haller. Y da inervación a la mucosa de la lengua. ¿Sí? Da inervación a la mucosa de la lengua. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, te podés ir a dormir.